Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo programa de alto voltaje que hoy miércoles hace más referencia que nunca a lo que está ocurriendo con la factura de la luz. Miren lo que tengo aquí, una bombilla, una simple bombilla que tantos quebraderos de cabeza provoca entre las familias y entre las empresas cada vez que les llega el recibo a final de mes. La electricidad ha vuelto a incrementarse este último mes un 46%, que es lo que ha subido la factura media de un hogar. Abril suele ser un mes con pocos sustos, pero la unión de varios factores ha provocado un incremento que, si además lo comparamos con el mismo mes del año pasado, cuando estábamos en pleno confinamiento y el precio se derrumbó, nos podemos llevar esta vez un buen susto. Hoy vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico, vamos a aclarar el complejo sistema por el que se forman los precios y vamos a aconsejar qué se hace ante este tipo de situaciones. Esto es muy importante para el consumidor. Además, vamos a anticipar cómo será la factura que llega en apenas un mes. Se supone que para que sea más clara, así nos lo dijo la secretaria de Estado de Energía en el primer programa de la semana pasada, cuando nos indicó que habrá una campaña que lanzará el Gobierno para informar a 27 millones de consumidores que siguen sin aclararse por qué ahora pagan más, por qué pueden pagar menos y cómo es su recibo de la luz. Bueno, y para aclarar lo que está ocurriendo con la factura de la luz durante este mes de mayo, lo que ha ocurrido sobre todo durante el mes de abril, vamos a hablar con Juan Antonio Martínez, analista de mercados energéticos del grupo ASE. Juan Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Juan Antonio, te quería preguntar lo primero, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado eléctrico para que el recibo de la luz haya vuelto a subir de forma tan considerable en abril? Bueno, pues lo que está sucediendo es que los ciclos combinados de gas, que suelen ser la tecnología que suele ser la última en casar precio en el mercado diario, ha visto incrementados sus costes eléctricos de producción muchísimo debido a dos motivos. Uno, el que ha habido un incremento del precio del mercado de emisiones de aproximadamente un 150% respecto a hace un año. Y el segundo motivo, que es incluso más importante, es la subida del precio de los mercados de gas natural, que también se han incrementado en más o menos un 250% respecto a hace un año. Estos dos costes lo que hacen es elevar el precio de producción de electricidad y esto automáticamente se traslada al mercado diario y acaba trasladándose, pues, lógicamente, a los consumidores. Juan Antonio, pero normalmente abril es un mes barato, por decirlo de alguna forma, para el recibo de la luz. Más aún el año pasado, es verdad, por circunstancias excepcionales por el confinamiento. ¿Se esperaba en este caso, en abril, este repunte en un mes tan habitualmente benigno para la factura o ha sido realmente una sorpresa para todos? Bueno, ha sido una sorpresa en el sentido de que, como decía antes, no se esperaba un incremento del precio del gas en estos niveles, ¿no?, que hay actualmente. Normalmente abril es un mes más económico porque hay una gran cantidad de energía renovable, ya sea por fuentes eólicas e hidráulicas sobre todo y fotovoltaica, y además suele coincidir también con periodos donde el precio del gas es barato porque realmente hay poca demanda para calefacción, tanto en España como en Europa. Es verdad que el mes de abril ha sido más frío de lo que suele ser normal, lo cual ha incrementado la demanda de gas, tanto en España como en Europa, elevando los precios de los mercados de gas natural. Y también venimos de una situación en la que también hubo olas de frío en el mercado asiático a principios del invierno, lo cual también ha provocado que la escasez de gas que hubo al inicio del invierno se haya también trasladado al inicio de la primavera y haya también elevado los precios de los mercados de gas. Al mismo tiempo también el mercado de CO2, como he dicho antes, el año pasado en estas fechas pues cotizaba prácticamente a un tercio de lo que cotiza en estos momentos. Por tanto, ha habido, pues, bueno, una serie de acontecimientos que han elevado de forma considerable el precio de la electricidad y que muchos de ellos, lógicamente, no eran nada esperados. La verdad que sí que ha sido una sorpresa para todos los que seguimos este sector energético. Sí, sí, sí. Ahora bien, Juan Antonio, la duda que se le plantea a mucha gente, a muchos consumidores de empresas del mercado particular es
¿qué hago? ¿Elijo una factura, una tarifa VPC? ¿Elijo un recibo del Mercado Libre? ¿Es buen momento este para cambiarse cuando están subiendo mucho los precios del mercado eléctrico? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista del consumidor? Bien, cuando los mercados eléctricos, lógicamente el mercado diario está tan alto, lógicamente estos precios altos se trasladan rápidamente también a los mercados de futuros. Por tanto, si en estos momentos cualquier particular o empresa trata de cubrir una posición en los mercados de futuros, es decir, cerrarse un precio fijo a largo plazo, lógicamente lo que va a hacer es hacerlo a un precio caro, porque lo está haciendo en un momento caro del mercado. Por tanto, quizás no sea el momento de apalancarse o comprar energía a largo plazo, sea el momento de estar tranquilo, esperar a mejor momento para cerrar precio. El que esté en el mercado diario, pues lo que tiene que hacer es aguantar un poco el chaparrón, que es lo que se suele hacer en estos momentos, y esperar a un mejor momento. De hecho, la estrategia que nosotros recomendamos es que cuando los mercados están bajos es cuando hay que cerrar a largo, y cuando el mercado está caro lo que hay que hacer pues, es ir a corto, es decir, no cerrar precios a precio fijo. No sería sensato en este momento por parte del Grupo ASE recomendar a nadie que fuera a pedir una tarifa de precio fijo, ya sea particular o empresa, porque lo que va a encontrar es una subida de precio espectacular. Claro, esa es la tentación, ¿no? De cambiar en estos momentos de precios altos, y es lo que desde luego no estáis recomendando, sino mantener un poco la calma, que yo entiendo que pueda ser un poco complicado con tantas noticias sobre el precio de la luz. Y por último, quería preguntarte también, a partir de ahora ya llevamos 5 días del mes de mayo y los precios desde luego no están dando tregua. ¿Qué es lo que nos espera o qué espera al consumidor en las próximas semanas? Bien, si los mercados de gas continúan en los niveles actuales, lógicamente el precio de electricidad va a seguir en estos niveles. Lógicamente nosotros esperamos que los mercados de materias primas, el mercado de gas, se relaje un poco de cara al verano, es decir, una vez que sobre todo los mercados asiáticos, que es cuando suelen reducir su demanda, permitan que Europa pueda otra vez abastecerse de un mercado de gas más barato, ¿vale? Por lo tanto, esperamos que esta situación de alguna manera se relaje. Desde luego no esperamos que el precio baje a los niveles del año pasado, porque fue algo también extraordinariamente bajo, ¿vale? Entonces, bueno, sí que esperamos que el precio se mantenga en un nivel alto si lo comparamos con el año pasado, pero no en estos niveles. Por tanto, bueno, en las próximas semanas esperamos que el precio se vaya relajando poco a poco a medida que va entrando gas de una manera más barata a los mercados y bueno, y esperamos también que la climatología, las energías renovables, pues también ayuden a bajar el precio. También es verdad que en estas últimas semanas, hay alguna central nuclear que se ha desacoplado por unas paradas no programadas y, por tanto, también esperamos que la producción nuclear y renovable ayude un poco también a bajar el precio en las próximas semanas. Pues lo iremos viendo, vamos a ver si es así. A medida que va transcurriendo la primavera, se estabiliza la meteorología y los consumidores, tanto empresas como particulares, pueden verlo. Juan Antonio Martínez, analista del Grupo ASE, muchísimas gracias por participar esta noche en Alto Voltaje. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Bueno, pues seguimos desgranando esta noche de Alto Voltaje qué es lo que está ocurriendo con la factura de la luz y qué es lo que nos espera de ella en las próximas semanas. Para ello contamos ahora con Francisco Valverde, responsable del área de renovables de Menta Energía. Francisco, Paco, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, José María. Bien, bien. Encantados de contar contigo. Paco, siempre hay, mes tras mes, cuando finaliza todos los periodos, siempre hay alguna justificación, alguna explicación sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico. Cuando no es el mercado internacional, es por el mix de las energías, por los derechos de CO2, por la meteorología. Bueno, ¿qué es lo que podemos decirle a los consumidores que ha ocurrido este mes de abril y por qué siempre hay una justificación a la que agarrarse para decir que los precios han subido? Justificación porque queremos dar la justificación, efectivamente. Vamos a ver, siempre que hablamos del mercado mayorista,
hablamos de estas tormentas perfectas y del cúmulo de cosas de sucesos que se dan para que el mercado mayorista esté alto o esté bajo, porque se dan las dos situaciones, pues al final podemos, digamos, un poco y hablar de qué es lo que pasa en el mercado mayorista cuando los precios son altos y qué es lo que pasa cuando los precios son bajos. Cuando los precios son altos en el mercado mayorista estamos hablando de lo que le pasa a las fósiles, que hoy por hoy con el carbón fuera de combate, pues estamos hablando de lo que le pasa al gas natural. ¿Vale? Precios altos, gas natural. Cuando hablamos de precios bajos, pues cuando hablamos de precios bajos es energía eólica y agua, pero que el agua tiene un componente caro barato, entonces es agua barata. ¿Vale? ¿Qué ha pasado en abril? En abril el mercado está disparado. Pues si está disparado, tenemos que ver las causas de la fósil que es gas natural. ¿Qué le afecta al gas natural? Al gas natural le afecta el precio del combustible y le afecta el precio del CO2. ¿Qué ha pasado en abril? El precio del gas disparado y el precio del CO2 no está disparado, es que está estratosférico. Está ha subido altísimo. como un cohete, sí. Lo que pasa es que fijaros que cuando hablaba de precio barato, agua barata, aquí se da justo la paradoja contraria. Y es que normalmente en estos meses, pues de marzo a junio, de febrero a mayo, una cosa así, más o menos por estos meses, suele haber bastante abundancia de agua. Y los embalses normalmente suelen coger nivel. Los embalses hidroeléctricos, me refiero. Estamos hablando de electricidad del mercado mayorista, pues tenemos que hablar exclusivamente de los embalses hidroeléctricos. Pues llevamos 2 meses con una anormalidad muy potente y es que los embalses hidroeléctricos están bajando reservas. ¿Eso qué significa? Pues significa que no hay necesidad de hacer desaguados, que es cuando la electricidad hidroeléctrica es muy barata. Y si no hay esta necesidad, el agua toma el precio de la energía que sustituye, que es el gas natural. Quiere decirse que es una paradoja fuera de lo normal. El agua que no emite CO2 le afecta al CO2, porque coge el precio del gas natural. El agua que bueno, normalmente es gratis porque viene por aportes fluviales, sin embargo, le afecta el precio del gas natural. ¿Qué ha pasado en abril? Pues se han juntado esos 3 factores. Precio del gas natural caro, precio del CO2 muy caro y embalses hidroeléctricos a la baja. O sea, energía hidroeléctrica muy cara. Uh-huh. ¿Se prevé, Paco, que pueda seguir así en las próximas semanas? Porque ya sabes que esto genera una serie de dudas a veces. La Comisión Nacional de Competencia ha actuado en algunas ocasiones, en puntuales ocasiones. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Pues mira, yo a finales de marzo, viendo el panorama, digo, tranquilos, vamos a ver qué pasa en abril y en mayo, porque pues es época de desagües, es época de lluvias, es época de tener agua barata y quizás esto sea pues algo coyuntural, pero es que ha pasado todo abril y los embalses han seguido a la baja y ahora en estos primeros días de mayo han seguido más a la baja. El precio del CO2 no hay motivos para pensar que cambie. El gas natural en algún momento debería de aflojar, eso sí. Entonces, puede que veamos ligeras disminuciones de precio, pero yo no creo que sea ya nada espectacular. Grandes trombas de agua ya creo que no va a haber, deshielos, parece ser que con los niveles que tenemos de embalse igual ya tampoco conseguimos tener un agua así baratita. Es época, la estacionalidad de la energía eólica ya va a ir cada vez a menos, simplemente, ya digo, por estacionalidad
va a influir cada vez menos, con lo cual no va a haber nada, no va a haber factores que contrarresten el hecho de tener unos precios altos. Así que me temo que nos va a tocar sufrir. Va a haber que, digamos, aguantar un poco con estos precios. No quiere decir estos en concreto, pero sí en este entorno, ¿no? ¿Verdad? Con lo que tengamos en los próximos meses. Y en los próximos meses, a partir del 1 de junio, precisamente llega una nueva factura de la luz. Una factura de la luz con 6 tramos. Paco, ¿crees que esta medida va a solucionar el problema, por lo menos de eficiencia energética, de que la gente consuma a determinadas horas y, por lo tanto, ahorre en el recibo que le pueda llegar a partir de mediados de año? A ver, es que tengo aquí un conflicto de ideas que no sé muy bien por dónde van a salir. En principio, los 6 periodos son para empresas y para industrias. Algo que las grandes empresas y grandes industrias ya estaban acostumbradas a los 6 periodos. Entonces, donde sí se van a ver más afectadas son las pymes o las pequeñas empresas que estaban acostumbrados, pues, a sus 3 periodos muy inamovibles a lo largo del año y que ahí sí que van a seguir con 3 periodos, pero a lo largo del año serán 6. Entonces ahí sí que van a tener cambios gordos. Y luego el cambio gordísimo lo va a tener el consumidor doméstico. Ese va a tener 3 periodos, 2 periodos de potencia, y va a ser un caos total, porque la inmensa mayoría de los consumidores ahora mismo están con una tarifa de un solo periodo, o si tienen una tarifa de discriminación horaria, pues la tienen camuflada a un precio fijo. Entonces no se enteran pues poco de qué implica esto de la discriminación horaria, ¿no? En junio ya veremos a ver en las comercializadoras de Mercado Libre cómo adaptan pues sus diferentes tarifas a este nuevo escenario de precios regulados. Porque quizás es posible que sigan funcionando de la misma manera, aunque haya 3 precios regulados a lo largo del día, o sea, 3 periodos tarifarios a lo largo del día, quizás es posible que sigan ofreciendo un precio único. Va a ser alto que te de narices, vamos, si iba a decir que te mueres. Aquí no se muere nadie. Va a ser alto de narices, pero siempre va a compensarle al consumidor pues que haga un esfuerzo por aprender cómo funciona todo este lado, porque el hecho de tener precios altos en algunos periodos no implica tener o necesariamente una tarifa muy cara, o sea, una factura a final de mes muy cara. Es una oportunidad muy buena para aprender e intentar, bueno, pues corregir tu demanda, intentar en aquellos casos donde sea posible, pues consumir en periodos más baratos. Yo creo que esto, a partir del 1 de junio, va a ser un caos durante un tiempo largo, pero esto con el tiempo va a ayudar a que la gente aprenda un poco más, aprenda a base de palos, pero es como claro, aprendemos todos. Efectivamente, Paco, al final la factura de la luz ya es de por sí muy compleja ahora mismo. La que va a venir, sí, estamos anticipando, lo estás diciendo, va a ser todavía más difícil de comprender, pero tenemos que acostumbrarnos a aprender un poco y a permanecer, como yo siempre digo, a permanecer un poquito atentos a ese recibo que nos llega para ver qué es lo que estamos pagando, ¿verdad? Que puede ser más complicado a partir del 1 de junio, está bien, pero si es para adaptar este consumo a una eficiencia energética mayor y por lo tanto no tener que pagar a final de mes más, yo creo que puede ser interesante, aunque cueste un poquito, ¿verdad? Ojo, yo he hecho algún que otro cálculo y para la tarifa que tiene la inmensa mayoría de la gente, que es la de un solo periodo, pues va a andar muy, muy equilibrado. Sí es cierto que el periodo caro va a ser muy caro, pero si tú vas cogiendo los datos a lo largo del año y vas sumando, porque bueno, a lo mejor estamos metiendo un poco de miedo a la gente con que el periodo caro va a ser muy caro, pero es que va a haber un montonazo de horas de periodos baratos. Todo el fin de semana va a ser barato. Eso es algo que no conocíamos aquí. O sea, si la gente aprende a poner las lavadoras en fin de semana y a hacer más gasto en fin de semana o por las noches, pues eso lo va a notar en el bolsillo. O sea,
este cambio va a ser una revolución, pero no necesariamente implica que paguemos más. Es una oportunidad incluso para pagar menos. Pues con eso me quedo y eso es muy interesante. Paco, Francisco Valverde, responsable del área de renovables de Menta Energía, muchísimas gracias por participar en este alto voltaje de esta noche en torno a la factura de la luz, que nos ha dado otra ingrata sorpresa, pero bueno, esperemos haber aclarado un poquito más a todos los telespectadores de qué es de lo que estamos hablando y a qué nos tenemos que atener. Muchísimas gracias por participar. José María, saludo. Seguimos en este alto voltaje, esta vez con Carlos Solé, socio responsable de Economics and Regulation de KPMG en España. Buenas noches, Carlos, y gracias, lo primero, por tu participación en este programa. Buenas noches, José María, y muchas gracias por vuestra invitación. Carlos, una pregunta. ¿Son tan normales estos vaivenes del mercado eléctrico ibérico como el que está produciéndose este mes frente al resto de Europa, o es porque nos encontramos en una isla energética? La formación de los precios en el mercado de electricidad depende fundamentalmente de la demanda que hay que cubrir y de las tecnologías que van a participar en esa cobertura y sus costes de producción. Así, por ejemplo, cuando tenemos situaciones como la que estamos viendo estos días, con elevado coste de la materia prima del gas natural o de los costes de los derechos de emisión, donde la tonelada está cotizando por encima de los 45 euros, esos efectos se traducen en la formación de los precios. Pues de la misma manera también, como una mayor o menor participación de las energías renovables en la cesta de producción o la situación de la demanda, como pudimos ver en los últimos meses con la crisis del COVID, pues todo ello afecta a esa formación de los precios. Y afecta no solo al caso de España, sino que esto es común a todos los países europeos, porque la plataforma de formación de los precios que tenemos en los mercados es común a todos ellos, de forma que si no tenemos situaciones de congestiones en las líneas de interconexión que unen los países y las regiones, el precio es único, el resultado de esa plataforma es único. Si observamos la realidad de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, por ejemplo, en el caso del mes de enero, en la península ibérica tuvimos un precio de 60 euros megavatio hora, en el caso de Alemania de 53 y en el caso de Noruega de 48. Y en el mes de marzo, recientemente, esos 60 se convirtieron en 45 en la península ibérica, los 53 de Alemania en 47 y los 48 de Noruega en 41. Ahí se ve un efecto donde la región que puede tener menor capacidad de interconexión, como es la península ibérica, sí que puede tener esta observación de que hay una mayor diferencia en cuanto a los precios que se producen en esa región y el resto de Europa. Pero en definitiva es un efecto que se produce de manera común a todos los países europeos por cómo son los factores fundamentales que intervienen en la formación de los precios. Sí, Carlos, también te quería preguntar, ¿el sistema de formación de precios eléctricos marginal que existe en España, este pool, tiene alguna alternativa? ¿Es posible aplicar algún cortafuego para evitar estas subidas tan importantes de la electricidad, como algunos políticos dicen? Bueno, como decía antes, el esquema es común para todos los países europeos. Desde el año 2014 existe esa plataforma, es única, a través de la gestión que hacen la unidad, la asociación de los operadores del mercado, y eso sería lo que llamamos el mercado organizado. Ahí acuden compradores y vendedores y el precio de referencia es el que resulta en ese mercado. Pero la regulación de todos los países contempla también la posibilidad de que, además de esa participación vía un mercado organizado, se puedan establecer los contratos bilaterales físicos entre productores y comercializadores o productores y directamente consumidores al precio que pacten entre ellos de manera libre. Evidentemente, en lógica económica tendrán como referencia la formación de los precios del mercado organizado, pero la decisión de formar esas modalidades de contratación es libre. Por ejemplo, en el caso reciente del mes de marzo, la cantidad de energía que va a través o que fue a través de esa modalidad de contratación bilateral, dependiendo de los días, pues estuvo entre
el 15 y el 35%. Y lo que es importante también ver es que en esas reglas únicas que establece Europa para tener esa plataforma de formación de precios única, pues se homogenizan cosas. Y una de ellas fue, por ejemplo, eliminar los caps de precios, los límites de precios que podrían existir en algunas regiones, en algunos países, sobre las ofertas que los productores ponen en ese mercado. En definitiva, es un modelo de formación de precios libre, donde los agentes desde el lado de la producción y de la demanda toman sus decisiones económicas para la compra y venta de energía, eso sí, bajo la supervisión de los organismos reguladores y de la competencia. Claro, Carlos. Y por otra parte, ¿la elevada penetración de renovables producirá a medio y largo plazo una bajada de precios, como se está esperando y como se estima por parte de todos los agentes del sector? Efectivamente, eso es uno de los efectos que se han de esperar con la penetración tan importante que tenemos prevista para las energías renovables. Y eso es lo que estamos viendo nosotros también en los modelos de simulación del mercado que tenemos en KPMG. Vemos que efectivamente se produce esa tendencia que se explica desde un punto de vista técnico, porque las energías renovables son tecnologías con costes de producción más reducidos que otras tecnologías que tienen que comprar un combustible, por ejemplo, y cuando hay mayor cuota, mayor penetración de renovables, quedan desplazadas las tecnologías de mayor coste variable, y eso produce un efecto en la reducción de los precios. Ese sería un efecto. Y el segundo sería la volatilidad, es decir, el recurso renovable. Cuando no tenemos el viento, el sol, el agua, pues hay que usar estas otras tecnologías de respaldo, de cobertura, y eso lógicamente supone que hay horas, a medida de que esa energía renovable pues tiene menor predictibilidad de cuándo va a ocurrir la producción, pues se produce que hay diferencias en ese precio horario, que por ejemplo en el mes de enero llegamos a ver horas donde el precio alcanzó cifras de 180 euros megavatio hora como precio máximo en ese entorno, y también horas donde el precio del mercado fue cero o en torno a cero. Luego eso ocurre como consecuencia finalmente de que esa energía renovable pues no tiene la certidumbre en cuanto a su producción como tienen otras tecnologías más controlables, y el efecto de su no conocimiento produce volatilidad en los precios. También quería preguntarte, ¿hasta qué punto son necesarias las tecnologías de respaldo? Por los que lo sepa la gente, el respaldo es todas esas centrales que no son renovables y que tienen que estar ahí para garantizar el suministro de todo el sistema cuando no hay lluvia, cuando no hay viento o cuando el sol no produce electricidad. Pues van a ser tecnologías clave para el desarrollo de toda esta transición energética ambiciosa que tenemos para llegar a conseguir más de un 70% del mix eléctrico cubierto con energías renovables, porque, como decía antes, pues cuando no tengamos el recurso renovable, el sol, el agua o el viento, tendremos que tener pues otras tecnologías de producción, los ciclos combinados de gas, los sistemas de almacenamiento, que es otra de las líneas estratégicas claras que se plantea no solo en nuestro país, sino a nivel europeo, con gran ambición de desarrollo también pues de tecnologías como pueden ser las centrales de bombeo, las centrales termosolares con almacenamiento e incluso las baterías, que ahí están quizá con cierta incógnita todavía para ver cuál es su capacidad real en la cobertura de la demanda, pero sin duda que serán desarrollos y evoluciones tecnológicas absolutamente necesarias para alcanzar esa cobertura de la demanda del 70% o más con energías renovables. Bueno, pues Carlos Solé, muchas gracias por tu participación en este programa de Alto Voltaje. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Buenas noches. Bueno, y para terminar este programa contamos con la presencia de Ismael Romeo, director de Sendeco 2. Es la plataforma y una de las más importantes donde tiene mucho que decir sobre la negociación de los derechos de emisión del dióxido de carbono. Hemos estado hablando durante todo el programa del relevante peso que tiene este mercado en el precio de la electricidad, en lo que pagamos al final cuando encendemos un interruptor. Ismael Romeo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Quería preguntar,
quería preguntarte para aclarárselo a todo el mundo. ¿Cómo es el funcionamiento de este mercado de derechos de dióxido de carbono que existe ahora mismo y que determina también en parte el precio de la electricidad? Bien, es un mercado que se diseñó como herramienta para reducir las emisiones básicamente del sector industrial, las industrias intensivas en el uso de combustibles fósiles. A este mercado acuden básicamente las industrias, pero también lo que denominamos participantes no naturales, es decir, bancos, fondos, inversores, etcétera. Cada año la Comisión Europea pone sobre la mesa un determinado número de derechos de emisión que equivalen al mismo número de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, y en base a ese número de derechos de emisión, pues se compra y se vende dependiendo de si la instalación le hace falta o el inversor ha de comprar, o al revés, se ha de vender. Es decir, hay un sistema cap and trade, un tope fijo de derechos, y a partir de ahí las empresas pueden comprar o pueden vender. Ismael, ¿y a qué se debe, digamos, el incremento que ha sufrido este mercado en las últimas semanas? ¿Esto es consecuencia, lo han apuntado, incluso la vicepresidenta Teresa Rivera lo comentaba ayer, esto se debe sobre todo a que somos muchísimo más ambiciosos en la Unión Europea para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y por lo tanto esto se refleja en este mercado? Es decir, nos está costando dinero conseguir esos objetivos, pero es lo que tenemos que hacer para alcanzarlos. Bien, yo diría que hay básicamente tres motivos. El primero, estaría de acuerdo con la ministra, es un nivel de ambición por parte de Europa elevado y que en breve podría incluso verse incrementado en cuanto a la reducción de sus emisiones a nivel de todos los países de cara al año 2030 y sobre todo de cara al 2050. Eso hace que una reducción de emisiones, al final lo que establece es que haya mayor demanda de derechos de emisión a medio y largo plazo y por lo tanto que pueda hacer subir el precio. Un segundo, en esta misma línea, también desde el punto de vista de la Administración, hay una voluntad por parte de la Comisión de que el nivel de precio sea un nivel de precio que sirva como señal de cara al cambio tecnológico. Si el derecho de emisión vale 2 o 3 euros, pues seguramente no voy a tener incentivo para fomentar el cambio tecnológico en mi organización. Voy a pagar esos 2 o 3 euros y ya está, me sale mucho más a cuenta. En cambio, si el precio está a niveles de 20, 25 euros, pues evidentemente pues voy a tener más incentivo. Esa es una cuestión importante. La segunda cuestión es el tema especulativo. Es decir, como hemos dicho, ha habido una voluntad mantenida por parte de la Administración, cuando hablo de Administración, sobre todo de Administración Europea, de mantener los precios o de subir los precios desde niveles mucho más bajos a los que estaban hasta 2018, a niveles en torno a 20, 25 euros, que es lo que se estimaba en un principio que podría estar el derecho de emisión a estas alturas. Ha habido una voluntad en ese sentido y lo que nos hemos encontrado es que han aparecido un componente especulativo seguramente mucho más importante del que se preveía. Eso ha hecho que el precio, que a principios del año 18 estaba en torno a 7-8 euros, en agosto de ese mismo año ya estábamos a niveles de 25, es decir, prácticamente se había triplicado el precio. Pero es que actualmente estamos a niveles de 50. Muy elevado, el CO2 se ha convertido de alguna manera en un valor refugio. Hay dinero disponible, los intereses bancarios están a niveles muy bajos y el mercado CO2 se percibe como un mercado de alguna manera protegido por esa voluntad política de mantener un nivel de precios alto y, por lo tanto, la inversión pues, se dirige hacia este tipo de valor, ¿no? Otro ejemplo, en octubre estábamos a 23 euros la tonelada. Bueno, es un precio que podríamos decir que más o menos se podía esperar. Ahora estamos ya a niveles de 50. Es decir,
en menos de medio año o en medio año se ha más que duplicado. Eso ha sido consecuencia de lo que hemos dicho antes y también en parte de ese componente especulativo que, bueno, la especulación entendemos que es positiva en los mercados en general, pero cuando se convierte en una posición, digamos, dominante, pues ya no lo es tanto, porque al final las industrias sí o sí han de participar. Los participantes no naturales pueden invertir, definir sus estrategias, pero los industriales han de comprar. Y evidentemente no es lo mismo comprar a 9 euros que a 50, que es el precio que hay ahora. Sin embargo, Ismael, permíteme una pregunta. ¿No se puede controlar, no se puede limitar este tipo de alzas en principio? ¿O existe algún mecanismo para ello? Bien, se creó dentro de la voluntad, de esa voluntad de las administraciones de hacer subir el precio cuando está a niveles más bajos, se creó lo que se denomina MSR, Market Stability Reserve. Básicamente, para explicarlo de manera sencilla, se trata de una especie de banco central de derechos. Cómo funciona es fácil. En el momento que el precio estaba muy bajo, lo que hizo ese MSR fue retirar derechos del mercado. Una parte, más del 50% de los derechos que se ponen en juego en cada partida de cada año se asignan, digamos, vía subasta, ¿de acuerdo? Los estados subastan más de 1.000 millones de derechos al año, ¿de acuerdo? Lo que hacía el MSR es decir, bueno, pues si van a subastar 1.000 millones, en lugar de 1.000 millones se subastarán solo 800. Y esos 200 millones los guardo para más adelante. ¿Qué hizo? Efectivamente, se consiguió que el precio del CO2 subiera desde esos niveles de 7-8 euros a niveles actuales, que estamos prácticamente a 50. Por otro lado, lo que se buscaba no era solo hacer subir el precio, sino también dotarle de una cierta estabilidad. Es decir, que hubiera una cierta previsión de qué es lo que pueda suceder, básicamente para dar seguridad a los participantes. Bien, pues en ese sentido el MSR no ha sido tan eficiente. No ha sido tan eficiente porque cuando se diseñó los precios eran bajos. Y básicamente el MSR, para intervenir en una situación de precios altos, se estima que intervendría cuando el precio medio de los últimos 2 años estuviera más o menos al doble de ese precio medio de los últimos 2 años. ¿Qué ha pasado? Que como ha subido tan rápido, no es lo mismo un precio medio de 10 euros o 12 euros, que es el precio que seguramente esperaban que pudiera haber en los últimos años. El doble de ese precio es 24, 22, 26 y está previsto que intervinieran a ese nivel. Pero resulta que el precio medio de los últimos años ha estado en torno a 25-30 euros, con lo cual estamos hablando que el precio, ese MSR, esa intervención, no se realizará hasta que el precio esté a niveles de 60-65 euros. Con lo cual fue efectivo para hacerlo subir, pero ha subido tan rápido que hasta ahora no ha sido efectivo para controlarlo. Claro. Está bien que el precio esté a unos niveles, digamos, atractivos para fomentar el cambio tecnológico, pero por otro lado, esa subida de precios tan importantes están limitando de forma muy importante la capacidad financiera de los participantes. Pues Ismael Romeo, director de Sendeco 2, muchísimas gracias por participar, por aclararnos cómo funciona este mercado del CO2, que también influye, como otros muchos elementos, en la factura eléctrica. Te emplazamos seguro porque tenemos mucho que comentar en las próximas semanas para hablar y, lo dicho, muchísimas gracias por participar en Alto Voltaje en esta noche aquí en Negocios TV. Me gustaría añadir una tercera cuestión, como sé que esto lo cortas y lo añades. Sí. El tercer motivo por el cual el precio ha subido también ha sido porque a finales del mes de abril, y eso es bastante coyuntural, es el periodo de entrega de los derechos de emisión correspondiente a las emisiones del año 2020. Entonces, ha habido toda una serie de industrias que han esperado, visto los precios altos, han esperado hasta el último momento para comprar esos derechos de emisión. Por lo tanto, la demanda se ha incrementado. A eso le añades que es final del periodo, el periodo 13-20 finalizaba ahora el 30 de abril para las entregas, con lo cual no se pueden utilizar derechos de siguientes periodos para cumplir con el periodo anterior. Con lo cual, no solo era final de ejercicio donde se tiene que rendir los derechos del 2020, sino que además era cambio de periodo. Todo eso ha incrementado de sobremanera la demanda de derechos de emisión
y ha hecho pues que el precio, pues, conjuntamente con las otras situaciones, pues haya subido de manera exponencial. Veremos a ver qué pasa durante las próximas semanas, las próximas jornadas con este mercado de derechos del CO2 que nos ha aclarado Ismael Romeo, director de Sendeco 2, su funcionamiento, su estructura y sobre todo ese impacto que tiene en la factura de la electricidad. Ismael, muchísimas gracias por participar y te emplazo a las próximas semanas porque seguro que tendremos mucho más que hablar sobre este tema tan importante para el mercado energético. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues después de este programa hemos podido ver cómo funciona el recibo de la electricidad, a qué se ha debido esta subida tan importante de los precios durante el mes de abril, qué es lo que nos espera en mayo y sobre todo a partir de junio, a partir del 1 de junio, que es cuando llegará ese nuevo recibo para industrias, para empresas y para particulares. Esperamos haber aclarado muchas dudas que existen en torno a la factura eléctrica. Y recuerden, nos vemos la próxima semana en una nueva edición interesantísima, seguro, de Alto Voltaje. Buenas noches.